En este vídeo vamos a ver cómo funciona una cosa que se llama un histograma. Un histograma es una herramienta que hemos visto en dos partes, pero que lo puede hacer en una sola. Cuando tienes muchos datos y los quieres dibujar, haces la tabla y luego haces el bar plot de la tabla. Pero si son demasiados, nosotros podemos elegir cómo hacer la tabla, cómo cortar, etc. Bueno, pues todo eso lo hace la herramienta histograma. Si nosotros utilizamos la orden histograma directamente, la parte inicial, que es cortar los datos y decidir dónde, en qué intervalos lo agrupa, lo va a hacer de forma automática con una cierta regla. De hecho, si lo vemos, aquí tenemos que ha cortado en trozos, no sabemos en qué trozo ha cortado, pero lo que nos ha hecho esencialmente es un bar plot de intervalos. Todo se puede tocar, vamos a ver la ayuda del histograma y vamos a ver las opciones más normales. Y tenemos que el histograma lo primero que te dice es que quieres cortar, luego te permite decir cuáles son los cortes, igual que en Qt, un número o una serie de intervalos. Por defecto lleva una regla que se llama la regla de Sturges. Luego permite hacerlo de frecuencias relativas o de frecuencias acumuladas. Lleva otras partes del Qt, como es include lowest o right, que lo hemos visto. Y luego lleva otras opciones para indicar pues el color, lo tal. Y finalmente uno bastante interesante que se llama plot. Vamos a ir viendo. En primer lugar vamos a utilizar el plot, que ya veis que pone plot igual a true. ¿Para qué sirve poner plot igual a false? Vamos a poner... Para que nos diga exactamente cómo ha decidido el partir. Entonces, si nosotros decimos plot igual a false, lo que nos dice es que él ha cogido los siguientes cortes, que los cortes que ha cogido son 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Que los números que le ha salido en cada intervalo, la tabla, le hubieran salido 36, 48, 15, etc. Que si lo hubiéramos hecho de frecuencias relativas, nos hubiera salido esto. Que los puntos medios, entre 0 y 2 está el 1, que entre 2 y 4 está el 3, que ha puesto como nombre en el eje X datos, que ha decidido que sean una cierta bueno, y una serie de condiciones más o menos técnicas. Lo más importante es que nosotros podríamos haber accedido a los cortes, podríamos haber accedido a la tabla que hizo, o a la tabla, digamos, entre comillas, relativa, o a los puntos medios. Bueno, vamos a hacer nosotros variantes del plot, sabiendo que él ha agrupado por defecto de 2 en 2. En primer lugar, ¿por qué ha agrupado de 2 en 2? Bueno, voy a volver a ponerlo. Voy a volver a repetir la orden, no debería haber borrado. Es por el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 breaks. Si nosotros ponemos nuestra tabla de los datos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, pero realmente van del 0 al 17. Del 0 al 17 son 18 valores y él ha considerado bastante razonable coger, por lo tanto, partirlo en 9 trozos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por eso iban de 2 en 2. Del 0 al 18 de 2 en 2. Pero nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos. Nosotros podríamos decir, oye, queremos hacer nuestro histograma, le quitaría lo de plot igual a false. Y le voy a decir que en vez de eso queremos, en vez de 18, pues en vez de 9 trozos, pues queremos 6. Vemos que nos sale un dibujo pues con menos trozos. O le podemos decir que queremos tantos trozos como valores, 18. Bueno, pues nos salen distintas formas de calcular el histograma. No me voy a meter en la parte del include lowest, etcétera, sino que también podemos coger y decir que lo queremos de frecuencias relativas. Si vamos aquí a nuestra ayuda, nos dice que por defecto frecuencias está a null, pero que nosotros podemos ponerle true o false. Por lo tanto, vamos a ver qué hace cuando pongo frec igual a true. Pues lo que hace sencillamente es poner frecuencias, si lo veis, absolutas. Y si ponéis igual a false, lo que hace es poner frecuencias relativas. Así que tenemos la misma herramienta, igual que el bar plot, nos permite hacer una cosa y otra sin necesidad de hacer la tabla. Los cortes, por supuesto, también podemos decidirlo nosotros. Pero en ese caso toma una decisión. Normalmente los cortes los ponemos nosotros porque queremos que no todos los cortes sean de la misma longitud. Por ejemplo, podemos pensar, viendo aquí nuestra tabla, pues que es razonable pues coger, por ejemplo, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 4 al 6, pero a partir de ahí hay muy pocos datos y podemos decir pues del 6 en adelante, del 6 al 17. Entonces él no hace esto y no ha puesto aquí una sola. Y él directamente, aunque no le hemos dicho nada,
dice que lo hace de densidad, o sea, de probabilidades relativas. ¿Por qué lo hace? Porque el histograma, la diferencia que tiene con respecto al bar plot, el de densidades, es que cuando las longitudes no son las mismas, las longitudes de los intervalos no son los mismos, la altura no la pone para que coincida con el número o proporción de datos, sino de forma que lo que representa la proporción de datos es el área, base por altura. Si tenemos las mismas bases, mismo ancho de base, aquí lo que nos estamos encontrando es que nos está representando 0,21, ¿vale? Quiere decir que hay realmente 0,21 ese intervalo, pero aquí le está poniendo algo muy pequeño para no engañarnos, porque si aquí vemos cuántos datos hay, podría parecernos que es bastante más grande, porque aquí en total hay 1, 3, 4, 5, por lo tanto deberíamos de verlo más o menos por aquí, nos podría dar la sensación de que cada uno de estos valores es grande, cuando realmente lo que pasa es que el intervalo es grande. Así que lo que hace es poner este tipo de dibujito, que es lo que se llama el histograma de densidades, en el que, insisto, lo que te dice el número de datos que hay en un intervalo no es la altura, sino el área. Dos cosas con área parecida, este y este. Lo que está diciendo es que tienen parecido número de datos. Este, si calculáramos el área, pues teniendo en cuenta que es 6, sería bastante, digamos, un poco mayor, por ejemplo, que a lo mejor el primero, que solo tiene 4 datos. Pero es una forma de poder representarlo mejor. Bueno, pues aquí dejamos la parte del histograma.